Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les doy una cordial bienvenida a todas y todos quienes se han conectado a esta ceremonia de lanzamiento virtual del libro Conceptos para una nueva Constitución, la que está siendo transmitida a través de las plataformas de nuestra facultad, ya sea a través de Zoom como también de Facebook Live. En primer lugar, dejo con ustedes al doctor Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Profesor. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera iniciar estas palabras dándole un muy cordial saludo a nuestro amigo Luis Cordero, de la editorial que publica este libro, Conceptos para una nueva Constitución, y a todo su equipo. Al mismo tiempo, quisiera saludar de manera muy especial al presidente del Centro de Estudiantes de la sede Valdivia, de la carrera de Derecho de la Universidad Austral de Chile, don Alejandro Flores. Por cierto, a los dos profesores coordinadores de este texto, Conceptos para una nueva Constitución, doña Viviana Ponce de León, de la sede de Puerto Montt, y don Fernando Muñoz, de la sede de Valdivia. Al tiempo que también agradecer, como de costumbre, el esfuerzo y el trabajo que hace el equipo de vinculación con el medio dirigido por la profesora Patricia Toledo. Este es un deber de gratitud y de reconocimiento que cumplo con mucho agrado, porque la verdad es que tanto los estudiantes como el equipo de vinculación con el medio han hecho este año de pandemia completamente excepcional en tantos sentidos. Un año también completamente excepcional en el sentido de que hemos apreciado un nivel de solidaridad y de colaboración en la realización de actividades académicas estrictas y académicas de vinculación con el medio, que hacía muchísimo tiempo que no se veía, de manera que es un privilegio para mí dirigir una facultad en que ello ocurre. En el contexto de la actual situación política, la voluntad ciudadana de contar con una nueva constitución sirvió como el único mecanismo que el mundo político logró encontrar concordadamente para salir de una situación que se había tornado francamente insostenible hacia fines del año pasado. Y en ese sentido, se trata de un mecanismo de paz social que creo que es importante destacar. Cuando a la gente se le habla de la nueva constitución, hay reacciones muy dispares. Algunos reaccionan con terror, otros reaccionan con entusiasmo y otros reaccionan con algún nivel de indiferencia. Pero lo que quisiera apuntar aquí en estas brevísimas palabras de introducción es que la gente común y corriente, según demuestran los estudios, es mucho más sensata de lo que desde la academia o desde el mundo de la élite política solemos creer. Hace algunos meses atrás, la universidad, a través del Centro de Estudios Regionales, hizo una encuesta muy amplia en la región de Los Ríos sobre qué características creía la gente que tenía que tener a aquellos ciudadanos y ciudadanas que integraran la asamblea o convención constituyente. Y hay algunas cosas que no son sorprendentes, pero hay otras que sí son sorprendentes y que quiero compartir con ustedes. Y no los voy a aburrir con todo el estudio, desde luego, pero me quiero centrar en tres elementos. Un elemento que no sorprende, dado el nivel de rechazo que tienen los partidos políticos, que se lo han ganado desde luego a pulso, en mi modesta opinión, es que una de las cosas en que mayoritariamente la gente coincide es que no quiere que los que redacten la propuesta de nueva constitución
sean militantes de partidos políticos. Hay una fuerte identificación con la idea de que no sean los partidos políticos los que controlen ese proceso de redacción del borrador de nueva constitución. Un segundo punto en el que hay una inmensa mayoría de gente coincidiendo, al menos en la región de los ríos, es que sin perjuicio de que no se quiere a los partidos políticos con una injerencia directa, sí se requiere gente que tenga experiencia política o gente que haya tenido experiencias en dirigencia social. Y eso es muy relevante porque da una pista acerca de la gente, que de lo que la gente quiere es que la constitución nueva la redacte gente que ha tenido contacto con la realidad, contacto con los problemas de la gente y contacto con la forma como resolvemos colectivamente los problemas de nuestra convivencia y nos proyectamos hacia el futuro. Pero hay un elemento que es verdaderamente notable y es el que concita más adhesión y es el que está conectado con nosotros. Cuando a la gente se le pregunta si prefiere que la gente que redacte el borrador de nueva constitución debe o no tener conocimientos de derecho, es decir, conocimientos jurídicos, conocimientos de economía o conocimientos de ciencias sociales en general, hay una abrumadora mayoría de gente que dice que sí, que es preferible que una constitución la redacte gente que al menos sepa algo de lo que está hablando y de lo que está haciendo. Es poco probable, salvo algún caso excepcional, que los académicos estemos directamente trabajando en esa eventual asamblea o convención constituyente, que seamos elegidos para ello, sin perjuicio de que sería muy deseable que si fuera. Pero como es poco probable, en la Facultad de Derecho lo que decidimos fue entregar una colaboración en este sentido a través de un texto, a través de un libro en donde muchos profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral han puesto su conocimiento, su experiencia teórica y en algunos casos práctica en temas que son relevantes para la arquitectura de una nueva constitución para la convivencia de las chilenas y los chilenos. Este esfuerzo editorial que ha recogido DER Ediciones ha estado coordinado en la facultad por dos profesores a quienes le agradecí y reitero mi reconocimiento, la Viviana Ponce de León de la sede Puerto Montt y el profesor Fernando Muñoz de la sede Valdivia. Esto tiene además otro mensaje que para nosotros es particularmente importante, y es un mensaje que no está explícito, sino que está simplemente velado o oculto, pero yo quisiera desvelar. Que estén colaborando en la coordinación editorial de un mismo texto dos profesores de dos sedes distintas, revela la forma como nosotros comprendemos la creación de una comunidad jurídica sin diferencias geográficas, cosa que en la Universidad Austral de Chile, vale la pena recordarlo, es rara. Normalmente las comunidades académicas de Valdivia tienen una cierta reticencia a trabajar y a coordinarse con las comunidades emergentes de la sede de Puerto Montt. En la Facultad de Derecho hemos optado por un camino completamente distinto. Hemos optado por un camino de integración absoluta, de camaradería completa, un camino de solidaridad en los conocimientos y de coordinación en la transmisión de esos conocimientos a nuestros estudiantes en condiciones de estricta igualdad para formar profesionales de exactamente la misma calidad académica, moral y profesional en Valdivia y en Puerto Montt. Esa voluntad de conformar un solo cuerpo jurídico se ha expresado probablemente de una manera inmejorable e inicial en la elección del último decano, que por primera vez en la historia de la universidad reunió en una misma elección a académicos de Puerto Montt y de Valdivia, pero se expresa de una manera menos política y más académica en este esfuerzo conjunto de Viviana y de Fernando, que yo quiero reconocer como un símbolo de unidad
en el esfuerzo por hacer bien las cosas en materia académica en la Universidad Austral de Chile. Con ese agradecimiento y con ese reconocimiento también a la editorial, en la persona del doctor Cordero, quisiera dar por inaugurada esta breve ceremonia de presentación del libro y reiterar una vez más mis agradecimientos muy profundos a todos los involucrados en esta obra. Gracias, decano, por sus palabras. A continuación, precisamente, y como lo adelantaba el doctor Varas, dejo con ustedes al doctor Luis Cordero, director de contenidos de DER Ediciones. Profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En representación de DER Ediciones, agradezco el trabajo de las profesoras y profesores de la Facultad de la Universidad Austral y que se traduce en el libro que a continuación se presentará. Seré breve, y seré breve porque quiero dar 3 razones que explican la alegría nuestra de publicar este libro, ¿no? La primera tiene que ver con la editorial. DER es un proyecto editorial nacional cuyo objetivo específico está concentrado en la difusión de la investigación jurídica con la finalidad de contribuir a la deliberación pública y acercar las reflexiones de una cantidad importante de investigadoras e investigadores a una heterogénea comunidad legal de profesoras, profesores, estudiantes, abogadas, abogados y jueces, que cada vez desean comprender mejor las discusiones políticas y jurídicas actuales. En las medidas que circulen dichas reflexiones, en nuestra convicción que las condiciones del debate legal debieran inevitablemente mejorar. Esa es la razón que justificó la creación de esta editorial hace algunos años y la que explica cada una de nuestras ediciones debidamente segmentadas. La segunda, y que no puedo dejar de referirme a ella, es lo que implica esta facultad. Desde que se creó, su contribución ha estado destinada a mejorar las condiciones para la existencia de una academia profesional en el derecho. Sin el aporte de esta facultad, en mi modesta opinión, de sus profesoras, de sus profesores, de su decano actual y de los anteriores, y de los jóvenes y no tan jóvenes investigadores e investigadoras que transitan por los campus de esta facultad, buena parte de la mejora de la investigación jurídica hubiese sido bastante más difícil en el derecho chileno. En mi opinión, esto se ha transformado en un patrimonio de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y para quienes integran su comunidad debiese ser motivo de genuino orgullo. La tercera y última son los tiempos que vivimos. Hay momentos únicos en la vida de una sociedad y que tienen especial importancia para el derecho, pero en particular para el derecho público. La discusión constitucional que enfrentamos solo será genuinamente creíble si generamos condiciones indispensables para una deliberación leal. El libro que hoy se presenta responde precisamente a ese propósito. La idea de legitimidad, como el que debiésemos exigir a cualquier debate público, requiere de una exposición de argumentos racionales y autónomos de todo grupo de interés. La publicación que hoy día ustedes conocerán, creo que satisface esos requerimientos. Esas 3 razones explican por qué estamos orgullosos de haber trabajado con la Universidad Austral y de mantener una alianza permanente en el desarrollo y difusión del resto de sus investigaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor, por sus palabras. Y efectivamente, y a pesar de la pandemia, vamos a proceder a la firma de este convenio, ya que esta actividad que hoy nos convoca tenía este doble objetivo. No solamente se va a presentar en forma oficial este texto que estamos comentando, sino que además se va a suscribir oficialmente este convenio de colaboración entre la facultad y DER Ediciones. El objeto de esta colaboración es que ambas instituciones tienen objetivos complementarios y por tanto la colaboración permitirá aprovechar al máximo las potencialidades a fin de sumar esfuerzos y privilegiar la publicación de libros, como ya se ha dicho, de contenido jurídico por parte de nuestros académicos. Tanto el profesor Varas como el profesor Cordero han tenido en su poder el documento. En este momento no sé si es posible que podamos generar una firma simbólica, tal vez.
Yo voy a generar una firma de verdad, mira, voy a... Me parece. Ahí. Espero que se vea. Se ve, decano. Y luego, por supuesto, vamos a hacer los envíos correspondientes. Muchas gracias. Don Luis, tal vez usted también tiene el documento, el audio para el profesor. En mi caso no va, en mi caso, mi cámara me lo impide, pero igualmente lo suscribiré. Muchas gracias. Ahí tenemos entonces la primera parte de esta ceremonia del día de hoy, un muy importante convenio que va a permitir que nuestros académicos sigan publicando su interesante trabajo jurídico. Dejo con ustedes entonces a continuación, luego de realizada esta sección, a la doctora Patricia Toledo, quien es la directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de esta facultad y quien moderará el panel de nuestros académicos, quienes van a presentar parte de lo que este texto contiene. Profesora. Muchas gracias, Alejandra. Les agradezco a todos y a todas haber acogido la invitación para participar de esta ceremonia, que nos llena de alegría porque no sé si no premiar, culminar el trabajo conjunto de varios docentes de nuestra facultad. Y el libro está ya en condiciones de ser adquirido, está en el comercio para este efecto, siempre online, por supuesto, www.derediciones.com. Ahí encontrarán entonces este libro, coordinado de manera admirable por el doctor Fernando Muñoz y la doctora Viviana Ponce de León. A continuación vamos a escuchar las presentaciones de ambos coordinadores. En primer lugar, entonces va a hablar en un tiempo de aproximadamente 20 minutos cada uno. Primero la doctora Viviana Ponce de León. Ella es profesora del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, coordinadora de este libro y que además debo decir con un trabajo que fue maravilloso. Para todos quienes escribimos un artículo aquí fue muy cómodo trabajar con ella. Así es que también vaya nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y tus 20 minutos, estimada Viviana. Puedes compartir pantalla si es que lo necesitas. Todo esto está habilitado para ti. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Aprovecho de saludar al decano Juan Andrés Varas y al doctor Luis Cordero Vega por sus palabras y agradecerles por sus palabras de bienvenida. Saludo también y agradezco a Patricia Toledo en representación de la Oficina de Vinculación con el Medio por todas sus múltiples gestiones y atenciones. Y efectivamente voy a compartir pantalla con ustedes. Quisiera comenzar destacando que esta obra colectiva se inscribe en lo que se ha ido convirtiendo en una práctica habitual de nuestra facultad de contribuir con una reflexión crítica en ciertas materias que son relevantes en el marco de una discusión sobre una nueva constitución que, por cierto, no se limitan a las obras que aparecen aquí. Y quisiera decir muy especialmente que me alegra y me honra muchísimo sumarme a esta práctica. El libro que estamos presentando hoy tiene 20 académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, tanto de la sede de Valdivia como de la sede de Puerto Montt. Y como se imaginarán, no es muy fácil presentar un libro de estas características sin entrar en un nivel de detalle tedioso por un lado, o bien en un nivel de generalidad inútil por el otro. Así que voy a intentar hacer algo intermedio y después me contarán ustedes si tuve éxito o no. En concreto lo que quiero hacer es agrupar las distintas contribuciones del libro en líneas temáticas y hacer un muy breve recorrido por cada capítulo en las propias palabras de sus autores y autoras.
Y comienzo con un grupo que versa sobre una serie de cuestiones conceptuales que subyacen a la demanda de una nueva constitución. Al respecto, Cristóbal Herrera se refiere al poder constituyente y a la soberanía popular, y nos dice que si el itinerario del proceso constituyente liderado por los actores políticos tradicionales no va en la sintonía del poder constituyente de la calle, qué duda cabe que se le recordará con vehemencia al primero que no pierde el norte. Siguiendo con estas ideas, otra noción que aparece recurrentemente en el debate es la distinción entre reforma constitucional y creación de una nueva constitución. Sobre el particular, Diego Pardo nos recuerda que por mucho que las constituciones sean dictadas para perdurar hasta la eternidad, nuevas circunstancias hacen siempre necesario modificar la concreción jurídica de la voluntad constitucional soberana. También aparece regularmente en la discusión la duda acerca de cuál es la diferencia entre una constitución y cualquier otra norma jurídica. Sobre esto, Consuelo Reyes nos señala que los textos constitucionales presentan diferencias en relación con otros textos normativos porque no solo se componen de reglas, sino también proclaman valores, establecen principios y diseñan programas políticos para los legisladores y los gobernantes. Y un último tópico que suele estar presente es cierto grado de incertidumbre acerca de qué va a pasar una vez que entre en vigor una eventual nueva constitución, qué normas nos van a regir. Sobre aquello, Sebastián Agüero manifiesta que uno de los problemas generados por un cambio constitucional es la determinación de las normas jurídicas a la constitución que pasarían a formar parte del nuevo orden jurídico, y formula una serie de propuestas para esclarecer la cuestión. El segundo grupo, por su parte, trata sobre los derechos constitucionales y la necesidad de morigerar las concepciones excesivamente individualistas de ellos, vinculadas a un modelo neoliberal, y reivindicar su dimensión social o colectiva, que es también otra cuestión que ha aparecido regularmente en las movilizaciones sociales que han dado paso al debate constituyente. En torno a este punto, por ejemplo, Cristóbal Balbontín nos recuerda que la libertad de expresión ha sido entendida en sus orígenes como una libertad individual y por lo tanto tiene cabida al interior de los derechos de las personas. No obstante lo anterior, la libertad de expresión, en virtud de su relevancia política para una democracia, también ostenta otro rostro, el de una libertad pública. Patricia Toledo, a su vez, nos indica que la discusión de un nuevo texto constitucional es una buena oportunidad para incorporar una disposición que formule el deber de contribuir, ya no como un límite al derecho de propiedad individual, sino como una manifestación de solidaridad entre los ciudadanos de nuestro país. Carolina Riquelme y Sebastián Ríos se refieren a los recursos naturales en la Constitución y nos señalan que Chile se caracteriza por haber adoptado un régimen neoliberal rigidizado por la Constitución. La Constitución de 1980 habilitó la introducción de un régimen neoliberal en materia de propiedad minera y de aguas. Luego, su humilde servidora aquí, Viviana Ponce de León, señala, existe una abierta contradicción entre el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento a nivel internacional, por un lado, y el modelo neoliberal chileno de privatización de los recursos naturales, por el otro. Y para terminar este segundo grupo de contribuciones, Marcos Andrade se refiere a las limitaciones a los derechos constitucionales y expresa que un Estado democrático requiere de un sistema de restricción de derechos, ya que gracias a él se puede obtener la flexibilidad que se requiere para preservar la legítima diversidad dentro de la sociedad. Paso así entonces al tercer grupo, que también tiene que ver con derechos constitucionales, pero
se centra más específicamente en el problema de la desigualdad social y la exclusión de grupos desaventajados. Al respecto, Leticia Morales plantea que en un debate serio sobre qué tipo de sociedad respeta la dignidad de las y los chilenos, es necesario discutir cuáles derechos sociales y dotados de qué garantías se van a incorporar en la Constitución, en tanto instrumento que sienta las bases que nos constituyen como una democracia legítima en la que se posibilita la participación de toda la ciudadanía. Una idea complementaria es planteada por Alberto Cudú, pero ahora desde la perspectiva de las cláusulas de igualdad y no discriminación. Para él, parafraseando una cláusula propia del constitucionalismo revolucionario de fines del siglo XVIII, podríamos decir que una constitución que no respeta la igualdad y no discriminación no merece llamarse constitución. Yanira Zúñiga, a su vez, examina la cláusula de igualdad, pero ahora desde una perspectiva de género, y nos dice que el modelo tradicional de igualdad basado en el principio de isonomía y que concibe la discriminación como una ruptura de la indiferenciación encubre sesgos de género. Este modelo, concluye, ha dominado la práctica constitucional chilena bajo la vigencia de la Constitución del 80. Cerrando este tercer grupo, José Elwin se refiere a la situación de los pueblos originarios y nos dice, para el pueblo de Chile, la inclusión de los pueblos indígenas de manera proporcional a su demografía en la instancia constituyente debería interpretarse como un reconocimiento de que el derecho de libre determinación es uno que no corresponde exclusivamente al pueblo chileno, sino a todos los pueblos que aquí viven. Evidentemente, detrás de las demandas sociales relacionadas con derechos y más justicia social, hay sin duda un fuerte cuestionamiento a las instituciones en cuanto a su incapacidad de resguardar efectivamente los intereses de la ciudadanía y de responder a las distintas exigencias y cambios de la sociedad. Y en ese sentido, un cuarto grupo de contribuciones tocan estos aspectos. Partiendo por el profesor Andrés Bordalí, que señala, en el constitucionalismo contemporáneo generalmente se consagra como derecho fundamental de los ciudadanos la acción o la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para pedir tutela en aquellas situaciones en que se hace necesaria la intervención estatal, y formula diversas propuestas específicas acerca de cómo consagrar estos derechos. Felipe Paredes, a continuación, aborda la delicada situación del Tribunal Constitucional en Chile y nos señala que se debe reconocer la pertinencia de una crítica templada acerca de cómo en la práctica funcionan los sistemas de justicia constitucional, la que justamente pone el acento en una serie de aspectos que requieren de una discusión profunda en un proceso constituyente como el que se iniciará en Chile el año 2020. Francisco Almonacid nos dice que una constitución es la carta de navegación de un Estado que establece las bases fundamentales sobre las que éste descansa y la forma en que se organiza, estableciendo los órganos esenciales para su actuación, delimitando su fisonomía y distribuyendo entre ellos las potestades públicas. Y desarrolla una reflexión en torno a las acciones ante los tribunales que permitirían asegurar estos fines de la Constitución. Por último, mi querido coeditor Fernando Muñoz formula una crítica al bicameralismo vigente en Chile y nos señala que debemos liberar la imaginación constituyente de los temores interesados promovidos por quienes desean entrampar el proceso legislativo y hacerlo ininteligible a los ciudadanos y abrazar el unicameralismo como la forma más apropiada de organizar la representación parlamentaria de cara a una ciudadanía cada vez más soberana.
Para terminar con este recorrido, el quinto y último grupo de contribuciones que voy a analizar se refieren a cuestiones, a materias de derecho penal y de justicia transicional que también indudablemente han estado presentes en las discusiones acerca de la desproporción y violencia en la represión estatal de la protesta y la movilización social. En torno a esta cuestión, José Ángel Fernández propone el reconocimiento expreso del principio de proporcionalidad de las penas, el fin resocializador de las penas y el reconocimiento de los derechos de las víctimas desde una perspectiva no punitivista. María Paz Araya, por su parte, reflexiona, dada la relevancia, amplitud e incardinación con otros derechos fundamentales que exhibe la presunción de inocencia, ella debería ser poseedora de un reconocimiento y consagración a nivel constitucional. Y por último, Daniela Catino cierra el texto con una interesante reflexión acerca de la posibilidad acerca de si en la posibilidad de una constitución abierta por la revuelta social de octubre resuena también la ilusión de un cierre, ahora sí, de la larga transición chilena. Bien, yo estoy consciente de que no logro hacer justicia plenamente a las distintas complejidades y matices que se hacen en todas estas contribuciones, pero al menos espero que haya podido mostrarles la variedad de los tópicos que cubrimos y despertar el interés de todos ustedes por ellos. Para ir cerrando mi intervención, quiero agradecer muy profundamente a las autoras y autores que se animaron a participar y en general a todos quienes nos apoyaron de alguna manera en este proceso. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer y felicitar al Centro de Estudiantes de Derecho por las distintas actividades que han venido realizando en el último tiempo, una de las cuales está estrechamente relacionada con este libro. Y finalmente quisiera agradecer a DER Ediciones por su tremendo trabajo editorial y por todo el apoyo que nos dieron. Y con eso entonces termino mi intervención y les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Yo les voy a invitar a que le demos un aplauso virtual a Viviana por su presentación. Evidentemente en su presentación se evidencia el cariño con la que hizo esta presentación. No fue nada aburrida, yo diría todo lo contrario, ¿no? Fue muy agradable ver las distintas contribuciones de nuestros colegas ahí en tu presentación. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, querida Viviana. A continuación voy a dejar con ustedes a Fernando Muñoz, profesor del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. A mí me consta que él trabajó muchísimo, lo vi varios días cargando varias páginas, haciendo lecturas y revisiones de los artículos que forman parte de este libro. Así es que también queremos que esta ceremonia sirva de un reconocimiento tanto al trabajo hecho por Viviana como por Fernando. 20 minutos, Fernando, entonces, desde ahora, para que nos cuentes un poco sobre este libro que te tocó revisar y leer tantas veces. Bien, muchas gracias en primer lugar, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la persona de su decano, Juan Andrés Varas. Muchas gracias también a DER Ediciones. Quiero agradecer particularmente a Francesca de Ferrari, quien fue, voy a confesarlo, mi compañera de estudios en la Universidad Católica y con quien me contacté para explorar la posibilidad de realizar este libro. Y quiero agradecerle también a quienes están haciendo posible y quienes están participando de este lanzamiento, que evidentemente es una ocasión de alegría para quienes formamos parte del equipo que
elaboró este libro que, como insistió muy bien con su presentación, como lo mostró muy bien en su presentación Viviana, es un libro colectivo, es decir, no es un libro mío, no es un libro de Viviana, nosotros hicimos un trabajo de edición en conjunto con la editorial, pero en el fondo aquí están reflejadas las opiniones y investigaciones y posiciones de diversos profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, y por lo tanto, evidentemente, lo ideal es que cada autor y autora hable por sí mismo a través de las páginas del texto que les invitamos a leer. Se trata de un libro bastante grande, ¿cierto? No creo que se vaya a ver muy bien en la cámara, pero es un libro que tiene una gran cantidad de reflexiones que están organizadas en torno a la idea de conceptos fundamentales, y yo me voy a aprovechar del hecho de que Viviana hizo una excelente presentación sobre los contenidos generales del libro para sencillamente entregar algunas reflexiones que uno podríamos decir que son quizás la filosofía que está detrás de este libro, que en su organización y estructuración gira en torno a la idea de conceptos para una nueva constitución, la idea de conceptos que vienen ya en la tradición constitucional. Nosotros fuimos muy enfáticos en darle la máxima libertad a las y los autores al momento de idear sus contribuciones, pero sin embargo hay algo que efectivamente unifica a todos estos trabajos, y que es la idea de que cada uno de ellos explora un determinado concepto constitucional, o algún concepto que deba ser incorporado a la Constitución. Y en ese sentido, yo diría que resulta particularmente relevante tener a la vista algunas reflexiones o quizás tesis sobre la naturaleza de los conceptos que han elaborado distintos autores a lo largo de la historia. Por eso yo digo que lo que quiero hacer ahora es sencillamente, y no de una forma no tan extensa, entregar algunas reflexiones que en lo personal me parece que justifican esta metodología por la que optamos, y que de alguna manera también buscan destacar el carácter controversial, político y también histórico, y en ese sentido experiencial de los conceptos. Y esto porque los conceptos en general, y existen conceptos desde de las más diversas áreas de la experiencia humana, ¿cierto? Existen conceptos tecnológicos, existen conceptos sociales, existen conceptos médicos, y existen conceptos que uno podría decir que son políticos jurídicos, y que son habitualmente los que se encuentran en el lenguaje constitucional. Y una tesis bastante conocida, al menos dentro de la academia, elaborada por el filósofo W.H. Galley, sostiene que los conceptos en los ámbitos de la estética, la política, la historia, en general los conceptos en el ámbito de las humanidades, suelen ser conceptos esencialmente controvertidos o esencialmente debatibles. Y esta idea, de alguna forma, también se aproxima a la noción a la propuesta teórica que en su momento elaboró el filósofo argentino Ernesto Laclau, basándose en ideas del psicoanalista francés Lacan, quien sostiene que los conceptos suelen funcionar como significados flotantes. Es decir, a un mismo concepto, estos conceptos que son esencialmente controvertidos o debatibles, al decir de Galley, los conceptos entonces tienen un significado flotante, en el sentido de que distintas personas, a partir de distintas experiencias, pueden atribuirle distintos significados a estos conceptos. No está de más en ese sentido también complementar con una referencia, aunque sea muy somera y superficial, al pensamiento de Ludwig Wittgenstein, quien sostenía que el significado de los conceptos y en general de las palabras, del lenguaje, está dado por su uso, más que por alguna definición esencial que exista sobre él. Y eso sería una primera gran idea, ¿cierto? Los conceptos son cosas que son fluidas, que son dúctiles, que cambian. No están inscritos de una sola vez y para siempre en la historia de la cultura y de la experiencia humana. Por lo tanto, los conceptos son un asunto que debe requerir nuestra atención. Debemos definir los conceptos cuando los utilizamos, a la luz, evidentemente, de la experiencia humana, a la luz de aquellos procesos que se estén dando, que estén en curso cuando ellos sean utilizados, y sobre todo fijándonos entonces en las formas en que ellos son utilizados. Entonces, una buena razón para fijarse en los conceptos de una nueva constitución consiste justamente en el hecho de que estos significados flotantes pueden significar algo distinto para distintas personas.
Y eso, en el caso del lenguaje de los textos constitucionales, es algo tremendamente positivo, porque permite que distintas personas, a partir de distintos valores y a partir de distintas experiencias, se sientan identificados por un mismo concepto constitucional. Por ejemplo, cuando hablamos del bien común, ¿qué significa el bien común para una persona que trabaja de manera informal, que no tiene ingresos regulares? ¿Qué significa el bien común para una persona que tiene una gran devoción religiosa? ¿Qué significa el bien común para una persona que se dedica a realizar alguna función profesional en nuestra sociedad? Esas son un poco las preguntas que es necesario formularse respecto a los conceptos. Sin embargo, los conceptos, así mismo como están abiertos a distintas interpretaciones, también pueden ser el punto en torno al cual se construyan determinados antagonismos. Y en ese sentido la referencia es al teórico constitucional alemán Carl Schmitt, ¿cierto? Schmitt sostuvo que los conceptos, las expresiones y los términos políticos poseen un significado polémico, sin el cual se convierten en nada más que abstracciones vacías y fantasmagóricas. Y en ese sentido es importante comprender también que los conceptos en el lenguaje político tienen un significado polémico, y que muchas veces un concepto ocupa el lugar que está ocupando precisamente porque ha sido capaz de desplazar a conceptos que se prestan o que han sido ocupados en determinados procesos y conflictos concretos por algún otro grupo social o movimiento o facción. Y siguiendo con el ejemplo del bien común, no está de más decir que justamente el concepto de bien común es un concepto de aquellos que, si bien tiene una plasticidad, como decíamos, una plasticidad semántica, puede ser resignificado y reutilizado, tiene una proveniencia bastante polémica. El concepto de bien común se introduce en el lenguaje de nuestro texto constitucional recién con la Constitución de 1980. Y esto porque responde a un lenguaje o a un discurso de carácter naturalista, que era justamente el que predominaba cuando la Constitución fue redactada en dictadura por un puñado de juristas seleccionados a dedo por la Junta Militar. Sin ese momento histórico, probablemente el concepto de bien común jamás habría entrado en nuestros textos constitucionales. No lo había hecho con anterioridad, en donde más bien se utilizaban conceptos más propios del constitucionalismo clásico, del constitucionalismo decimonónico, como por ejemplo los de interés general o utilidad pública. Y en ese sentido también es importante al momento de seleccionar los conceptos que vayan a incorporarse en nuestra nueva Constitución, tener conciencia de esta politicidad y del carácter polémico de los conceptos. Y este carácter polémico no significa que sean conceptos que vayan a ser utilizados únicamente como armas arrojadizas en el lenguaje político, pero sí es importante tener claro que pese a la plasticidad que tienen los conceptos, estos conceptos también tienen ciertos condicionantes, ¿cierto? Están insertos en determinadas tradiciones discursivas. Y por lo tanto, no es lo mismo, sobre todo tratándose en algunos casos de distintas tradiciones jurídicas, ¿cierto? Porque no es lo mismo el concepto de debido proceso legal que proviene de la tradición jurídica norteamericana que los conceptos que ocupa nuestra Constitución, ¿cierto? Del debido, el debido proceso en nuestra tradición ocupa otra terminología. Y a lo que voy entonces es que el día de mañana será importante que algunos de los conceptos que han sido enarbolados por la ciudadanía en los últimos meses, tanto frente a la crisis económica, política y social que estamos viviendo desde el estallido social, como también en relación a la pandemia, es importante que algunos de esos conceptos, que son polémicos, ¿cierto? No debemos negar su carácter polémico y su politicidad, por lo tanto, pero algunos de esos conceptos debieran ocupar un lugar importante en la nueva Constitución. El concepto de dignidad ha adquirido una resignificación importante a partir del estallido social. Conceptos provenientes de las demandas de los pueblos indígenas, de las demandas del feminismo, necesariamente van a tener que de alguna forma incorporarse, como quizás el concepto de democracia paritaria, o el concepto, en el caso de los pueblos originarios, de autonomía. Y en ese sentido, la teoría, la tesis de Schmitt sobre el carácter polémico de los conceptos es importante tenerla en consideración porque precisamente, pese a su ductilidad, pese a su fluidez, los conceptos siempre tienen, el uso de los conceptos siempre tiene este carácter polémico, y ese carácter polémico no es algo a lo que haya que temerle, sino que da cuenta del hecho de que en una sociedad coexisten distintos proyectos y algunos de ellos
terminan prevaleciendo por sobre otros, y que el carácter de un proceso constituyente en condiciones democráticas es que conceptos que provengan de las demandas sociales desplacen a conceptos que se insertaron en nuestra tradición constitucional a partir de un acto de autoritarismo y de negación de la política y de la ciudadanía. Y finalmente quisiera también referirme brevemente a las ideas de un importante historiador alemán, del cual de alguna forma sacamos un poco la idea de hacer un libro sobre conceptos. Y estoy pensando en el historiador, precisamente el teórico de la historia conceptual, Reinhard Koselleck, quien afortunadamente en la última década se han traducido muchas de sus obras al castellano. Y Koselleck lo que hace justamente, bueno, Koselleck es conocido por haber sido el editor junto a otros dos importantes historiadores alemanes, del Diccionario de Conceptos Históricos Fundamentales, un diccionario que tuvo un largo proceso, mucho más largo que el proceso de edición de nuestro trabajo, que afortunadamente fue bastante rápido, pero el Diccionario de Conceptos Históricos Fundamentales lo que hace es tomar una serie de conceptos que estos historiadores consideran que son representativos del tránsito en la historia particularmente alemana, entre aproximadamente 1750 y 1850, lo que en opinión de Koselleck representaba el periodo bisagra en que Alemania y en general Europa transitó desde el antiguo régimen a la modernidad propiamente tal. Y Koselleck lo que sostiene sobre los conceptos, a partir de las reflexiones que elabora en conjunto con otros historiadores en este diccionario colectivo, Koselleck lo que concluye o lo que plantea es que los conceptos históricos fundamentales son aquellos conceptos que resumen el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas de un determinado momento y un determinado lugar. Y estas dos ideas, el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas, son precisamente la forma en la cual este historiador trata de resumir, o más bien de señalar cómo es que un concepto, una palabra, de alguna manera puede resumir o sintetizar las experiencias sociales de vastos grupos humanos. Por ejemplo, y sin ánimo de extender innecesariamente mi exposición, podríamos mencionar el concepto de discriminación, que hoy en día tiene un significado social tremendamente particular. Y sin embargo, y como pude comprobar revisando jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, en un comienzo el concepto, la palabra misma de discriminación, y de alguna forma también el concepto jurídico, comenzó a aparecer en el lenguaje jurídico norteamericano específicamente, a mediados del siglo XIX, específicamente en relación a la prohibición de que los órganos del Estado discriminaran entre distintos agentes económicos, particularmente en el contexto de los distintos proyectos ferroviarios que estaban surgiendo. La palabra discriminación surge en el lenguaje jurídico como un término que se refiere específicamente a la discriminación económica. Y sin embargo, en un proceso paralelo que se estaba dando en esa época, a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, poco a poco esa palabra comienza a adquirir un nuevo significado y comienza a reflejar las experiencias de marginación, de subordinación, de humillación que han sufrido y que estaban sufriendo en ese momento y que siguen sufriendo, lamentablemente, las personas afroamericanas en Estados Unidos. Es así como en el lenguaje jurídico, al menos, la palabra discriminación comienza a ser aquello que condensa la experiencia contemporánea de quienes se sienten avasallados en razón de su color de piel. Y poco a poco ese término va entonces expandiéndose a otras áreas, como por ejemplo la discriminación contra la mujer, que en el análisis que yo hice por primera vez aparece utilizada la expresión de discriminación contra la mujer en un texto jurídico publicado por la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en justamente el año 1900. Entonces es interesante ver que los conceptos también cambian históricamente, cambia el contenido de los conceptos debido a que van acumulándose, y aquí nuevamente la referencia es a Koselleck, van acumulándose estratos temporales en esos conceptos, que le dan a cada concepto una historia personal, una biografía. Y en ese sentido es importante entonces pensar que cuando incorporamos un concepto de la Constitución, como el concepto de discriminación o el concepto, como algunos de los conceptos que mencioné con anterioridad, lo que estamos haciendo es intentar hacer un esfuerzo por resumir una serie de experiencias sociales, el ámbito de experiencia al que habla Koselleck, y también algunas de las expectativas de las personas que ocupan ese lenguaje. Entonces, cuando hablamos de la politicidad y de un concepto, y cuando hablamos también de que tiene un significado flotante, de que es fluido, hay que pensar que aquello que vincula o que arraiga ese concepto a la realidad y a la realidad histórica
son las experiencias de quienes han utilizado esos conceptos para expresar sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades, sus proyectos de vida. Y entonces un concepto no es simplemente esta abstracción vacía y fantasmagórica, ¿cierto? Volviendo a citar a Schmitt, sino que un concepto adquiere este carácter humano, concreto y terrenal en la medida en que sea utilizado por personas para expresar sus sentimientos, sus experiencias y también sus expectativas. Todo eso debiera ser muy importante al momento de seleccionar los conceptos que ingresan a nuestra Constitución, porque precisamente eso es lo que en este momento la ciudadanía está demandando, que sus experiencias y sus expectativas sean incorporadas de manera decisiva a nuestra Constitución. Para terminar, quisiera nuevamente agradecerles a todas y a todos su presencia, su interés por este lanzamiento y en particular agradecerle a mis colegas, son un grupo de gente muy importante para mí, y gracias a mis colegas es que hemos podido hacer este libro que yo creo que va a ser un gran aporte a el proceso de autoeducación y de formación cívica de las y los ciudadanos. Sin nada más que agregar, me despido y les deseo buena salud y buen ánimo. Muchas gracias por tu presentación, estimado Fernando. Aquí virtualmente solamente podemos darte un aplauso porque claro, no tenemos la posibilidad de que se escuchen nuestros aplausos, pero muchas gracias y sobre todo por el trabajo que ambos realizaron y que hicieron posible que este libro hoy día nos represente y esté ya a la venta, como les decía, para poder contribuir en esta discusión constitucional y además porque, como les comentará en un rato más Alejandro Flores, presidente del Centro de Estudiantes, tenemos una actividad organizada basándonos en este libro. Para este efecto, entonces devuelvo la palabra a la presentadora de esta ceremonia, Alejandra Rodríguez. Gracias, Patricia. Efectivamente, el texto y el trabajo arduo de nuestros académicos va a seguir siendo replicado a través de un ciclo de foros que nuevamente en alianza con el Centro de Estudiantes de nuestra carrera de Derecho va a poder estar a disposición de todo el público, no solamente nuestro público más cercano, que es lo académico. Así que por ello dejo con ustedes a Alejandro Flores, presidente del CED, quien va a dar mayor explicación del contenido y los alcances de este nuevo ciclo que parte ya este miércoles. Alejandro. Muchas gracias, Alejandra. Así es. Bueno, primero quiero sumarme al reconocimiento a los autores, las autoras, editores, también editora de esta publicación colectiva, y agradezco también el espacio que se le ha dado a este centro de estudiantes para que podamos difundir este ciclo de foros que vamos a tener a partir de este día miércoles. Esta semana comenzamos con estos foros para una nueva constitución. El nombre obviamente es un guiño a esta publicación colectiva y ya pueden ver también el afiche promocional de este primer foro, donde se tratará como primeros temas la justicia transicional y la igualdad de género en la nueva constitución. Cada miércoles, a contar de las 18 horas, de las 6 de la tarde, ustedes podrán entonces asistir virtualmente, obviamente en este contexto, a estos foros por la nueva constitución, donde se tratarán distintos temas cada miércoles respectivo a los temas que se tocan en esta publicación, ¿no? Justicia transicional e igualdad de género, por ejemplo, en esta primera semana. Luego, el futuro del Tribunal Constitucional, en la nueva constitución, derecho penal, derechos sociales, tutela judicial efectiva, igualdad y no discriminación, pueblo originario, derechos de agua y muchos temas más que serán tocados semana a semana, de aquí, desde esta semana, hasta la semana misma del plebiscito del 25 de octubre. Es necesario que sigamos, que continuemos esa discusión que teníamos de antes de la pandemia, que solo por ella se mantuvo en pausa, pero que de a poquito ya se ha venido retomando con estos encuentros virtuales, con cabildos virtuales también, con actividades por Zoom, por distintas plataformas, y que sin duda nosotros como centro de estudiantes, y también aquí agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a su oficina de vinculación con el medio y su espectacular equipo de trabajo, para que podamos tener estas
actividades y que podamos conectarnos con la comunidad, incluso en estos contextos, en un año muy necesario y muy relevante para la historia de nuestro país, para la historia de nuestra democracia, donde podemos tener, ojalá, por primera vez en nuestra historia, una constitución hecha por todos, por todas y en democracia. Muchas gracias entonces a todos quienes participaron también y los invitamos entonces a que puedan sumarse cada miércoles a las 18 horas a estos foros para una nueva constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Ya estamos llegando a la recta final de esta ceremonia. Agradecemos particularmente la presencia de DER Ediciones en la persona del doctor Luis Cordero, que nos ha acompañado hoy, a los autores, parte de los autores, los coordinadores de este libro, a los profesores Viviana Ponce de León y Fernando Muñoz, y a todos los quienes nos han acompañado en esta transmisión. Les volvemos a reiterar, desde este miércoles hasta el 21 de octubre a las 18 horas, va a ser lugar obligado esta dirección, Facebook Live o a través de Zoom, ya les está llegando seguramente la información, para seguir participando de estos foros para una nueva constitución. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les agradezco su participación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas tardes, muchas gracias.